Bueno, mis hermanos, seguiremos meditando en esta mañana en el atributo del amor. Y la última vez que nos vimos, tratamos el tema del atributo del amor de Dios. Y recuerdo haberles dicho que si hay una virtud más o mal interpretada en la actualidad, es el amor de Dios, haciéndole compañía a la ira justa de Dios. Por eso me propongo hoy que entendamos en qué consiste, a la luz de las Escrituras, el atributo del amor de Dios. Ahora, una buena forma de entender un concepto bíblico es entendiendo en primera medida lo que no es, lo que no significa el amor de Dios. El amor de Dios no es fácil de comprender. Entre algunas razones para esta falta de entendimiento está el daño grave que ha causado el falso evangelio. Los predicadores actuales han predicado una y otra vez herejías que se han vuelto aceptadas, normalizadas y hasta defendidas. Hemos escuchado frases como: Cristo ama a todos los hombres. Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Este eslogan se ha popularizado y universalizado como el mensaje del Evangelio. Así que permítame, antes de hablar de lo que significa el amor de Dios bíblicamente hablando, definir lo que no es el amor de Dios y su mala interpretación. Entonces, como primer punto general del tema de esta mañana es lo que no es el amor de Dios. Lo que no es el amor de Dios. En primera medida, mis hermanos y amigos, lo que no es el amor de Dios es que Dios siente afectos o sentimientos especiales o salvíficos hacia todos los hombres de manera universal. Lo repito, el amor de Dios no es que Dios siente afectos o sentimientos especiales o salvíficos hacia todos los hombres de manera universal. Las personas hoy creen que Dios siente afectos o sentimientos especiales hacia todos los hombres de manera universal. Es esta la razón por la que muchas personas están convencidas que debido a ese amor, Dios está dispuesto a ayudarles, a sanarles, a hacerles bien sin importar que vivan en pecados y sin arrepentimiento ni amor por Él. Se concibe a un Dios como un papá bonachón e ingenuo que está dispuesto a dar sin medida y sin condición todo lo que el hombre desee. Se ha caricaturizado a la persona de Cristo como un pordiosero que pide al hombre todopoderoso que le dé una oportunidad de hacerle bien. Se ha dicho que Dios está a la puerta del corazón del incrédulo golpeando para que éste le permita entrar. Pero esto no es lo que la Biblia dice del amor de Dios. Algunos textos mal interpretados y sacados de su contexto han dado como resultado esta falsa creencia del amor de Dios. Quiero que vaya usted a un texto muy conocido y creo que se usa mucho para evangelizar en estos días, y es Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese texto se aprende de memoria, y es un texto maravilloso, y todos lo tomamos, y todos los hombres lo toman. Pero quiero que lo estudiemos a la luz de la Escritura y veamos qué significa realmente. De este texto se cree que Dios ama a cada individuo en particular,
que Cristo fue entregado por todas las personas que han existido y existirán, y que todos los hombres que crean esto y acepten a Cristo como el Salvador de sus almas, entonces se salvarán. Se argumenta que el texto dice claramente que Dios ama a todo el mundo, es decir, a cada hombre que existe sobre la faz de la tierra. Frente a esta incorrecta interpretación de este texto, podemos decir que la clave para entenderlo está en la traducción de la palabra mundo. Cuando la Biblia utiliza la palabra mundo, no se refiere o no siempre la usa en el mismo sentido. Veamos algunos significados de esta palabra y notemos que no siempre se usa en el mismo sentido. Primero, mundo puede significar universo, cosmos. Es el mundo entero creado por Dios, los cielos y la tierra. Y quiero que me entienda, cuando hablamos o cuando la Biblia utiliza esta palabra mundo, no se está refiriendo en este momento al planeta Tierra como tal, sino a todo el universo, a las galaxias, a lo que está afuera. Quizás nosotros solamente podemos ver algo, pero sabemos que el universo es inmensamente grande. Así que cuando la Biblia utiliza la palabra mundo, se refiere a eso, a todo. Miremos un texto, hermanos, Juan, capítulo 17, versículo 5. Juan 17, 5 dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios creó absolutamente todo, antes que el mundo ¿qué? Fuese. Quiero darle otros textos, hermanos, porque la idea es que usted en su casa, en sus devocionales, estudie la palabra de Dios. Tal vez por tiempo no los pueda dar, pero quiero dárselos allí, o no los puedo leer para que usted los estudie. Jeremías capítulo 10, versículo 12, Salmo 24, 1, Juan 1, 10, Salmo 93, 1. Segundo, la tierra se refiere mundo a la tierra habitada, es decir, a las naciones y pueblos, es decir, a la tierra que nosotros conocemos. Mateo capítulo 24, versículo 14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Dónde será predicado el evangelio? Aquí en la tierra, en el mundo, en las naciones. Textos para que estudien en casa: Salmo 49, 1, Marcos 16, 15. Otro significado es el mundo pecador y malvado que se aparta de Dios y rechaza su gracia. El mundo pecador y malvado que se aparta de Dios y rechaza su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por supuesto, no se refiere aquí a la tierra, sino a las filosofías, al mundo malvado. Textos para que estudien: primera de Juan 5:19 y Juan 12:31. Un cuarto significado de mundo es la humanidad que Dios ama y a la que desea salvar. Este es el caso de Juan capítulo 3, versículo 16. Pero no solamente de este texto, sino también de Juan 1:29, que nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo haré por la vida del mundo. Es de suprema importancia tener claridad en las diferencias al usar la palabra mundo. No podemos interpretar, en este caso, mundo, como a todas o todos los 70 millones de personas que se creen que han existido y todos aquellos que existirán. Por ejemplo, cuando Juan dice en Juan 1:29, el texto que leímos anteriormente, ¿este texto quiere decir que Cristo removió el pecado de toda la humanidad? Que dice 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Preguntamos, ¿se refiere a que Cristo removió los pecados de toda la humanidad? Eso es lo que se cree. Podríamos decir que si es así, ningún ser humano tendría pecado que pueda ser contado en su contra y por lo tanto todos tendrían vida eterna. Pero sabemos que esto no es así, pues hay muchas personas que están en el infierno y muchas otras que pronto lo estarán. Otro ejemplo es Juan 6:33, texto que también leímos, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cristo da vida no a todos los hombres. Así que no podemos decir que esa palabra mundo de Juan 3:16 se refiere a todos los habitantes de la tierra. ¿Es que Jesús en este texto le da vida a toda la humanidad? O sea, vida eterna. No. Si esto fuera así, todos los habitantes de la tierra tendrían vida eterna sin importar si han creído en Cristo y si han arrepentido. ¿De qué serviría entonces perseverar en la fe? ¿De qué serviría entonces apartarnos del pecado si de igual manera vamos a ser salvos? Por el amor de Dios. Déjeme darle un último ejemplo usando la palabra mundo en el contexto no relacionado con la salvación. Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas capítulo 2, versículo 1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, sea censado. Este texto quiere decir entonces que todos los habitantes de la tierra fueron censados por el Imperio Romano. No, de ninguna manera. Obviamente no. ¿Puede la palabra mundo en este texto y los anteriores textos significar que se refiere a todos los habitantes del mundo? Creo que no, hermanos. Y creo que ya hemos dado material para creer que no es así. No es así. Y podríamos quedarnos aquí todo el día mirando textos que nos aclaran y nos dicen que no se refiere a todos los habitantes de la tierra. La interpretación que cree que Cristo ama a todos los seres humanos de manera salvadora y que dependen de la fe del hombre o que depende del hombre ser salvo se le conoce como arminianismo, y nosotros no creemos en tal cosa. Nosotros creemos que Cristo murió por los escogidos, como vamos a mirar a través de la Escritura. Déjeme dar una definición de Arthur Pym que nos aclara un poco más esto. Él dice, pero el que objeta viene de nuevo a Juan 3:16. El que objeta y dice, todos los hombres son salvos porque Dios los ama.
el mundo significa mundo. Cierto, pero hemos demostrado que el mundo no quiere decir toda la humanidad. El hecho es que el mundo es usado en una manera general. Cuando los hermanos de Cristo dijeron, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, en Juan 7:4, ¿es que quisieron decir que se manifestara a toda la humanidad? Cuando los fariseos dijeron, mirad, el mundo se va tras él, en Juan 12:19, ¿quisieron decir que toda la humanidad le siguió? Cuando el apóstol escribió, vuestra fe se divulga por todo el mundo, en Romanos 1:8, quiso decir que la fe de todos los santos de Roma fue sujeta de conversación por todos los hombres de la tierra. No. Otro teólogo dijo lo siguiente: el amor tratado en Juan 3:16 no puede ser universal hacia toda la humanidad, pero sí especial hacia unos pocos, porque el fin de ese amor es la salvación de aquellos a los que persigue ese amor. Si entonces Dios envió a su Hijo para ese fin, que a través de él el mundo fuera salvo, él debió haber fallado en su finalidad, o toda la humanidad necesariamente sería salva. Pero es seguro que no todo el mundo, sino solo los escogidos del mundo son salvos. Por lo tanto, para ellos solamente tiene ese amor referencial. Entonces, hermanos, hay demasiada evidencia bíblica para objetar la idea que Dios ama a todos los hombres de manera general. Solo ama especial y salvíficamente a aquellos que Él determinó a ser objetos de su amor. Sigamos entonces explicando lo que no es el amor de Dios, y en segunda medida, el amor de Dios no es un sentimiento permisivo e indulgente hacia el pecador. No es un sentimiento permisivo e indulgente hacia el pecador. Tampoco entonces el amor de Dios es un sentimiento de indulgencia hacia el hombre perverso. Vemos otra expresión mentirosa del falso evangelio frente al amor de Dios. Dios ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Piense por un momento lo siguiente. ¿Esto es cierto? ¿No le importa a Dios la condición del ser humano? Dios siente afectos por él y está dispuesto a mostrarle su bondad pasando por alto su justicia. Porque el hombre es algo y sus pecados son otra cosa. Y si Dios ama, al pecador incondicionalmente, ¿qué haremos con los pasajes que hablan del aborrecimiento de Dios al hombre? La ira actual de Dios al pecador, la justicia latente que tiene sobre sí el pecador y el juicio inmediato que le espera al pecador. Pregunto, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? ¿Convencer al hombre de amor? ¿O más bien convencer al hombre de justicia, de pecado y de juicio? Los predicadores actuales hablan a los no creyentes como a ovejas del rebaño del Señor. Toman las promesas de los hijos y se las dan a los perrillos. Toman las perlas y las arrojan a los cerdos. Esto es lo que hacen al decirles que Dios los ama tal y como son y desea hacerles el bien, sin estar interesado en cambiarle su corazón y sus afectos. Ese no es el Dios de la Biblia, hermanos y amigos. Esta idea es antibíblica, falsa y emocional. No se pueden separar las acciones del hombre porque éstas son intrínsecas. Un juez no castiga el delito y deja libre al delincuente. Dios ve al hombre y sus actos como uno solo. Él le dará su pago según sus obras. La Biblia no dice que se castigarán las obras y no a quienes las cometan. Estos son ideas caídas de toda lógica.
Vayamos a la escritura, mis hermanos, al Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo 7:11 dice: Dios es justo y Dios está airado contra las obras del impío todos los días. ¿Contra quién está airado? Contra el impío todos los días. En este texto se nos dice que Dios está airado con el hombre impío, es decir, aquel que se obstina en pecar contra él y que no se arrepiente. Y como Él es un juez justo, le dará el pago correspondiente según sus obras. Romanos capítulo 2, versículo 2 dice, Romanos capítulo 2, versículo 2 nos dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, la Biblia nos dice que el impío pagará, no sus obras, es Él. Así que Dios odia el pecado y Dios aborrece a aquel que comete pecado. La Biblia es clara, amigos, hermanos. Notemos que en este pasaje dice que el juicio de Dios es contra los que practican el pecado. Entonces, hermanos, estas ideas erróneas sobre el amor de Dios son perjudiciales y están llevando a muchos al infierno, convencidos de que van al cielo, porque como Dios ama al mundo. Pero déjeme pasar a mi segundo punto general, y es lo que sí es el amor de Dios. Lo que sí es el amor de Dios. Y para comprender, hermanos, lo que sí es el amor de Dios, me he basado en la definición de J.I. Packer, aunque es una definición un poco larga, creo que está muy completa. Y dice él, la voy a leer de manera literal: el amor de Dios consiste en un ejercicio de su bondad hacia los pecadores individuales, por el cual, habiéndose identificado con el bienestar de ellos, ha dado a su Hijo para que fuese salvador de ellos, y ahora los induce a conocerlo y a gozarse en él en una relación basada en un pacto. Voy a volvérsela a repetir rápidamente, hermanos. El amor de Dios consiste en un ejercicio de su bondad hacia los pecadores individuales, por el cual, habiéndose identificado con el bienestar de ellos, ha dado a su Hijo para que fuese salvador de ellos, y ahora los induce a conocerlo y a gozarse en él en una relación basada en un pacto. Como usted pudo notar, esta definición es bastante amplia y completa, pero vamos a hacerlo, o vamos a tratarla de entender tomando cada una de sus aseveraciones. La primera aseveración que vemos allí es que el amor de Dios consiste en un ejercicio de su bondad. El amor de Dios consiste en un ejercicio de su bondad. Recordemos que al estudiar el atributo de la bondad de Dios, dijimos que se puede definir de la manera siguiente: es su entrega de afecto por sus criaturas y su preocupación desinteresada por su bienestar, que lo lleva a actuar en su beneficio y para su felicidad. Quiere decir que Dios siente afecto por todo lo que ha creado y se preocupa por brindar sustento, cuidado, conservación a toda su creación. Dios desea el bienestar de la criatura y le comunica sus bendiciones para que le sean de provecho. Mateo capítulo 5, versículo 45 nos dice:
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. En esto observamos que la bondad de Dios no hace distinción. Dios hace llover sobre buenos y malos. Allí hay bondad de parte de Dios. Dios no toma a su pueblo, un pueblo escogido, un pueblo santo, y le da de comer, le da el abrigo, y a los demás no. Claramente el texto nos dice que Él hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. La palabra de Dios nos dice que el hombre o su creación espera el alimento y Dios se la da. Dios es bondadoso con toda su creación. Ese es el ejercicio del amor, la bondad hacia una creación en general. Pero de esta bondad, el amor de Dios es la manifestación suprema y más gloriosa. Con esto en mente, veamos a quién va dirigida esta bondad. Así que veamos nuestra segunda aseveración. El amor de Dios consiste en un ejercicio de su bondad hacia los pecadores. El ejercicio de su bondad hacia los pecadores. Vemos entonces que nuestra definición ha empezado a focalizarse. El amor de Dios, que es un ejercicio de su bondad hacia toda su creación, pasa ahora a posarse sobre un tipo especial de criatura. No es la bondad general manifestada a toda la creación, no es bondad hacia los ángeles, sino que el amor se posa sobre hombres, pero no hombres justos o rectos, sino hombres pecadores. Esta manifestación de la generosidad de Dios no solo no es merecida, sino que es contraria a lo que el hombre merece. Porque los que son objeto del amor de Dios son seres racionales que han quebrantado la ley de Dios, cuya naturaleza está corrompida a sus ojos y que merecen solo la exclusión y la condenación eterna. Es difícil de creer que Dios ame a los pecadores, pero es real. Dios ama a seres que no merecen ser amados. Nada hay en el hombre que pueda provocar dicho amor. Ya hemos aprendido a través de nuestro hermano Jorge Castañeda acerca de la condición del hombre, acerca de la depravación total del hombre. El hombre está depravado totalmente. Pero yo quiero que veamos un texto que nos habla de cuál es la condición de todos los hombres. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Allí el apóstol Pablo está describiendo lo que es el ser humano, lo que es el hombre. Somos pecadores. Hasta aquí hemos dicho que el amor de Dios es un ejercicio de su bondad general, pero hacia los pecadores. Y quizás hasta aquí podría parecer que me estoy contradiciendo con la explicación de Juan 3:16. Alguien estará diciendo, al fin que hermano, ¿Dios ama a todos los pecadores? Pero déjeme avanzar en nuestra definición. Tercera aseveración dice, el amor de Dios consiste en un ejercicio de su bondad hacia los pecadores individuales. El amor de Dios consiste en un ejercicio de su bondad hacia
los pecadores individuales. Aquí enfocamos un poco más el objeto de esa bondad especial de Dios. No es solo hacia hombres pecadores de manera general, sino que el amor de Dios va dirigido hacia personas en particular. Creemos que el amor de Dios asegura el objeto y los resultados de su buena voluntad. De ninguna manera el Dios omnipotente y omnisciente dejaría que su bondad fuera difusa y vaga, sin alcanzar a nadie en particular. Quiero decir que los propósitos del amor de Dios, que tuvieron origen antes de la creación, involucran primero la elección y selección de aquellos a quien debía de bendecir, según la designación de los beneficios que se les otorgaría y los medios por los cuales dichos beneficios habrían de ser procurados y disfrutados. Todo esto quedó establecido desde el principio. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Observe con atención el texto. En él se plasman los objetos del amor y los resultados del mismo. ¿Cuál es el objeto? Nos escogió el hombre. Algunos hombres, cuando hablamos de escoger o de seleccionar, estamos diciendo que tengo aquí una taza de arroz y cojo una manotada y la saco. Escogí, seleccioné, porque yo lo quise hacer. Es decir, el hombre elegido o escogido. ¿Y cuáles son los resultados? Para que fuésemos santos y sin mancha. Veamos lo que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar gracias, podemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Os haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Podemos concluir entonces que el ejercicio del amor de Dios hacia los pecadores particulares en el tiempo es la ejecución del propósito de bendecir a esos mismos pecadores que ya había adoptado en la eternidad. Dios escogió un remanente y a ese decidió salvar. Y ninguno quedará por fuera. Ese es el Dios de amor. Cuarta aseveración. El amor de Dios consiste en un ejercicio de su bondad hacia los pecadores individuales, por el cual, habiéndose identificado con el bienestar de ellos. Hasta ahí. Parte importante del amor consiste en demostrar preocupación sincera y desinteresada en el ser amado. Si un esposo ve a su esposa enferma y permanece despreocupado y apático, podríamos preguntar, ¿la ama en realidad? Si un padre ve a su hijo corriendo hacia el precipicio, en grave peligro de integridad física, y no corre hacia él evitando que caiga, nos preguntamos, ¿qué clase de amor es ese? El amor lleva ese componente de identificación y consideración hacia el objeto del amor. Y si esto sucede en el plano natural, es aún más palpable y asombroso en la divinidad.
ya que otra manera en la que Dios manifiesta el amor hacia su pueblo escogido es en decidir derramar su amor sobre pecadores particulares y gozarse en la redención de ellos. Esto significa que por su propia y libre elección decidió alegrarse en salvar al pecador. Como lo dijo el teólogo Payson, que el infinito y siempre bendito Jehová, en quien delante de él todas las naciones son como nada y vanidad, se alegre en el arrepentimiento de un pecador gusano del polvo, parece a primera vista extraño y casi increíble, pero por extraño o increíble que pueda parecer, es evidente. Hermanos, déjenme aclarar aquí que Dios ya es infinitamente glorioso y feliz en sí mismo. Y así continuaría, aunque todos los hombres de la tierra y todos los ángeles del cielo se despeñaran disparatadamente al infierno. Él no requiere de nada para estar pleno, no requiere de nadie, pero se alegra cuando ve cumplidos sus propósitos eternos en la vida que ha elegido. Se goza por cuanto la salvación de un alma es su propia obra. Dios encuentra complacencia en sus obras. Cuando dice en Génesis que toda la creación era buena y en gran manera, expresó su gozo al haber creado. Con más razón entonces la obra de salvación, que es superior, le genera complacencia al ser. Es una consecuencia del regalo de su Hijo y es efectuado por el poder del Espíritu Santo. En esta obra la imagen de Satán es borrada y la imagen de Dios es restaurada a un alma inmortal. En esta obra un hijo de ira es transformado en un heredero de gloria. En esta obra un tizón humeante es arrancado del fuego eterno y plantado entre las estrellas en el firmamento del cielo, para ahí brillar con creciente brillo por los siglos de los siglos. ¿Y no es esto una obra digna de Dios? Una obra en la cual Dios pueda regocijarse con propiedad. Dios se regocija en el arrepentimiento de los pecadores porque le da la oportunidad de ejercer misericordia y mostrar su amor hacia Cristo al perdonarlos por su causa. Cristo es su Hijo amado en quien siempre está complacido. Él lo ama como a sí mismo, como con amor infinito, un amor que es tan inconcebible por nosotros como su poder creativo y duración eterna. Él lo ama no solo por la relación tan cercana y la unión inseparable que subsiste entre ellos, sino por la perfecta santidad y la excelencia de su carácter, y especialmente por la infinita benevolencia con la cual demostró en la realización y el cumplimiento de la labor sorprendente de la redención del hombre. Eso es amor, hermanos. Y por último puedo decir que Dios decidió regocijarse por amor en la salvación de los hombres, porque le gratifica verlos escapar de la tiranía y de las consecuencias del pecado. Dios es luz, santidad perfecta. Dios es amor, benevolencia pura. Ambos, su santidad y su benevolencia, lo mueven a regocijarse cuando los pecadores escapan del pecado. La Escritura dice en pasajes como Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 18:23 dice, y quiero leerlo en la versión de las Américas, dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Y Lucas 15:7 dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ese es el amor de Dios. Quinta aseveración. El amor de Dios consiste en un ejercicio de su bondad hacia los pecadores individuales, por el cual, habiéndose identificado con el bienestar de ellos,
ha dado a su Hijo para que fuesen salvos o para que fuese el Salvador de ellos. La medida del amor depende de cuánto da. Se ama mucho, se da mucho. Si el amor es poco, se da poco. Y la medida del amor de Dios es el don de su único Hijo para hacerse hombre, morir por los pecados y convertirse en el único mediador que puede llevarnos a Dios. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo en estos textos llama al amor de Dios grande y que sobrepasa a todo cuanto podemos conocer. Nada es tan grande, ni siquiera comparable con el amor de Dios. Pregunto, ¿hubo jamás una generosidad tan costosa? Contrario a lo que se dice, la salvación no fue gratuita. Quizás para nosotros pecadores sí, pero tuvo un elevado costo para el Padre y para el Hijo. El autor del libro, confiando en Dios aunque la vida duela, dice lo siguiente: el alcance del amor de Dios en el Calvario se observa en el costo infinito de entregar a su Hijo unigénito en la condición desdichada y miserable de aquellos que amaba. Dios no podía librarnos de nuestros pecados sin un costo inmensurable para Él y su Hijo. Y por su gran amor hacia nosotros, ambos quisieron más que solo por su buena voluntad pagar este alto costo. Al dar el Padre a su Hijo unigénito y el Hijo al entregar su vida por nosotros. La cruz simboliza el gran amor de Dios por nosotros. No es un accidente ni una tragedia la cruz de Cristo, sino el signo universal del amor de Dios hacia el hombre pecador. Nadie obligó al Padre a permitir el padecimiento de su Hijo en la cruz. El amor por nosotros lo constriñó. Cristo ofreció voluntariamente su vida porque nos amó y quiso que fuéramos a vivir con Él a su reino eterno. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay amor más grande, mis hermanos. Cristo puso su vida por los pecadores. ¿A qué se le puede comparar esto? El amor lo condujo al Calvario. El amor tiene un precio muy elevado. Así que podemos concluir este punto diciendo que el Hijo es la muestra más diáfana y pura del amor divino. El Hijo a favor de pecadores corruptos e impuros que no merecían tal don, pues solo merecían la muerte y el castigo. Y por último, hermanos, en nuestra definición, la sexta aseveración: el amor de Dios consiste en un ejercicio de su bondad hacia los pecadores individuales, por el cual, habiéndose identificado con el bienestar de ellos, ha dado a su Hijo para que fuese Salvador de ellos, y ahora los induce a conocerlo y a gozarse en Él en una relación basada en un pacto. Definamos entonces qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo, una alianza, un trato o compromiso entre dos partes que aceptan respetar aquello que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Por ejemplo, el matrimonio. Un hombre y una mujer se comprometen a amarse, respetarse y vivir juntos en fidelidad uno al otro. Dios ha sido siempre un Dios pactual. Él se ha dado a conocer a través de sus pactos unilaterales en los que se ha comprometido a bendecir a su pueblo, dándole promesas verbales, solemnes y confirmadas con juramento, sujetando al pueblo a obediencia y condicionando así el cumplimiento de las promesas. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, tú me servirás y yo te bendeciré.
Ahora el amor de Dios consiste en última medida, según nuestra definición base, en que Él se ha comprometido por amor a transformar, santificar y preservar las almas que Él ha elegido y por las que Él ha entregado a su perfecto Hijo. Dios promete que su misericordia nunca se apartará de ellos, que Él mismo les capacitará por su Santo Espíritu para que cumplan los mandamientos y decretos que ya no están en las tablas de la ley, sino en el corazón de los hombres. El Señor destruirá la mentalidad endurecida del pecado y creará un nuevo deseo para hacer la voluntad de Dios. Dios promete tomarlos por pueblo y serles por Dios, lo que significa que establece con ellos una relación permanente y compañerismo amoroso entre Él y los pecadores redimidos. En esta comunión espiritual incluso el más pequeño conocerá a Jehová con un conocimiento de corazón que enriquece el alma y transforma la vida. Él promete no acordarse más de sus pecados, nunca más los castigará en ira. Hermanos, y yo pregunto aquí, las promesas de este pacto, de este acuerdo que Dios hace con su pueblo escogido, ¿a qué están sujetas? ¿Cuál es la condición para el cumplimiento? ¿Cuál es la condición para que Dios cumpla lo que acabamos de decir? La respuesta es ninguna. En otras palabras, es incondicional. Es un pacto unilateral. Dios lo hace todo. Qué gran bendición, porque si este pacto dependiera de nuestros esfuerzos o procuras, estaría destinado a fallar. ¿Podríamos nosotros estar firmes delante de Dios? ¿Podríamos recibir las bendiciones de Dios si están sujetas a nuestra obediencia? De ninguna manera, hermanos. De ninguna manera. Aquí es donde vemos nuevamente el gran amor de Dios, ya que Él asegura el cumplimiento de estas promesas a pesar de nuestras debilidades y de nuestra incapacidad para agradarle completamente. Ese es el amor de Dios. Permítame terminar con 3 implicaciones. Son cortas, tranquilo, hermanos. Primera, el daño que hace la predicación sensiblera del amor de Dios a los corazones de los hombres por medio de la tergiversación de las Escrituras, pues no les confronta con su pecado y la necesidad del arrepentimiento genuino, sino que los consuela falsamente, convenciéndoles de un amor que Dios no siente por ellos, de una complacencia que Él no tiene en ellos y de unas bendiciones que Él no está dispuesto a darles. Qué terrible mal, amigos y hermanos, le hace al alma del hombre esta clase de predicación. Segundo, el terrible engaño de colocar al hombre como víctima del pecado y no como responsable de sus actos malos. Al hombre se le dice que está enfermo, que está bajo maldición, pero no por la maldad que habita en su corazón, sino por el pecado de otros, por la falta de amor propio, por falta de perdonarse a sí mismo y otra sarta de mentiras que llevan al hombre a endurecerse más y más en su corazón. Esto lo lleva a autojustificarse, alejándose cada vez más de la única y real vía de salvación que es Cristo. Qué diferente sería si hoy en cada púlpito se predicara la verdad, que el hombre es culpable, que es pecador por naturaleza, que está corrompido y muerto, que está en una condición en la que no puede buscar a Dios ni agradarle. Qué diferente sería si se le enseñara que Dios es soberano en su amor y que eligió a quien bendecir desde antes de la fundación del mundo. Qué diferente sería si se le dice que Cristo no solo hizo posible que algunos se salvaran, sino que Él garantiza que todos por los que Él murió lleguen sin faltar a la gloria eterna. Seguramente, mis hermanos y amigos, el hombre caería de rodillas ante su Dios y suplicaría por su amor salvador. Tercero, hermano creyente,
El amor inmerecido de Dios es un gran aliento para nosotros en medio de la aflicción. Si el Dios omnipotente y bondadoso decidió amarnos por el puro afecto de su voluntad y decidió entregar a su Hijo en beneficio de un pueblo malo y rebelde, si decidió perdonar nuestras maldades y pecados, ¿cómo no nos sustentará en medio de la aflicción y la adversidad? Aunque en ocasiones nuestra fe titubea y por momentos podemos llegar a sentirnos abandonados por Dios y lejos de su amor y su tierno cuidado, debemos considerar que Dios cuida incesantemente nuestra salvación, que podemos estar completamente convencidos de que nunca nos abandonará. Aunque en ocasiones decimos y nos quejamos, como Isaías, en Isaías 49, 14. Pero Sión dijo: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. El Señor nos contesta con ternura en Isaías 49, 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca olvidaré. Ese es el amor de Dios. Dios escogió un pueblo y siempre lo cuidará. Dio un precio muy alto por él, la vida de su Hijo amado. No lo escatimó, sino lo entregó por amor a sus escogidos. Si tú has sentido el llamado del Señor, dale gloria a Él por eso. Él te ha llamado. Pero si no es así, suplícale en esta mañana que te llame, que te permita creer. Reconoce en esta mañana tu condición, amigo. Cristo murió por un pueblo escogido. Pídele al Señor que tú estés entre ellos. Démosle gracias al Señor en esta hora.